Sherlock Holmes fue un fenómeno de su época. Su creador, Arthur Conan Doyle, se convirtió en el autor mejor pagado de su generación, y sus historias forjaron una nueva forma de ficción popular. Sin embargo, pese a haber creado a un personaje tan querido por una nación en 1891, en la cima de su popularidad, su creador decidió poner fin a la serie. El hombre que mató a Sherlock Holmes. ¿Por qué se deshizo de Sherlock Holmes? Las historias reflejaban su propia vida más de lo que creemos, y puede que le preocupara estar revelando demasiado. El personaje de Sherlock Holmes se apoderó de la vida de Conan Doyle, y eso le irritaba tanto que decidió que podía acabar con su personaje y lo mató. Se ha sugerido más de una vez que las contradicciones de las historias estaban ahí a propósito y que eran una especie de código que llevaba a algún tipo de revelación. Una investigación de la relación de Conan Doyle con Sherlock Holmes arroja más preguntas que respuestas. ¿Hubo algo inquietante tras la historia de su invención? ¿Qué llevó a un joven doctor de Edimburgo a crear a ese gran personaje literario? ¿Un personaje representado e interpretado más que ningún otro? Este es un viaje al mundo de Conan Doyle, para descubrir la verdad tras esa relación de amor-odio con el detective que se convertiría en su fuente de ingresos más rentable. Investigaremos la historia de la relación entre el hombre y su creación, e intentaremos averiguar por qué decidió acabar con el personaje que dominó su vida durante tanto tiempo en un dramático episodio. La muerte en Reichenbach. Todo intento de recuperación de los cuerpos era imposible. Todo terminó en un despeñarse en el abismo, abrazados el uno al otro. Vamos a averiguar las personas e influencias que estuvieron tras uno de los personajes de ficción más imperecederos de la literatura. E intentaremos responder a la pregunta de por qué, tras haber creado a un detective tan exitoso y aclamado, su autor, Sir Arthur Conan Doyle, deseó acabar con su criatura. ¿Por qué Conan Doyle quiso deshacerse del personaje de Sherlock Holmes? ¿Revelaba demasiado de sí mismo a través de las aventuras de su famoso personaje? ¿Qué mostraba de su propia vida? ¿Ese asesinato de ficción revela un lado oscuro de una historia secreta tras la leyenda? ¿Es posible que el mejor detective del mundo esté basado en un cóctel de perturbadoras influencias de la infancia del autor? Estoy plenamente convencido de que Sherlock Holmes está basado en gran parte en un personaje real. Cuando uno escribe su primera novela, suele basarse en sí mismo o en alguien a quien conoce muy bien. También se le ha descrito no como un personaje, sino como una colección de características, y son esas características las que le dan la vida. El Dr. Watson escribe sobre él con mucho detalle. ¿Eso significa que hay parte de realidad en él? Yo creo que sí, seguramente. Esa idea de una persona real tras el personaje de Sherlock Holmes ha llevado a mucha gente a creer que existió de verdad. Acabo de salir de la estación de Baker Street y estoy caminando por una de las calles más famosas del mundo, Baker Street, en Londres. Y aquí a la izquierda tenemos una de las direcciones más famosas del mundo, 221B de Baker Street. Conan Doyle dijo una vez que él nunca había estado en Londres cuando empezó a escribir las historias de Sherlock Holmes, pero en realidad visitó Londres cuando tenía 7 u 8 años. De niño visitó a su familia en Londres y, según unas cartas a su madre, fueron a ver el Madame Tussauds, que en aquella época no estaba en Marylebone Road, sino en Baker Street.
Si van a su biblioteca, encontrarán un mapa de Londres. Por eso yo creo que eligió una calle al azar y dijo, aquí vivirá mi personaje. En realidad el 221B de Baker Street no existía, aunque ahora en el lado oeste de esta calle hay un museo dedicado a Sherlock Holmes. Pero, para ser sincero, la dirección, la situación, las habitaciones e incluso la ventana por la que Holmes y Watson miraban el tráfico de Baker Street, todo fue pura ficción, creada por el Dr. Arthur Conan Doyle. La historia de la vida de Conan Doyle y su camino hasta la creación de Holmes es otro enigma. Un enigma que nos lleva a 650 kilómetros al norte de Londres, donde tienen lugar las historias. A Edimburgo, la capital de Escocia. La cuestión es que todo el mundo cree que Sherlock Holmes es un personaje londinense. Y es cierto que sus historias están escritas para las calles de Londres, pero en realidad, las calles por las que estamos caminando ahora mismo, las de Edimburgo, son las que le proporcionaron el entorno a Conan Doyle para escribir sus aventuras. Estas calles, las calles de los infames asesinos Burke y Hare, de Deacon Brodie, de Mayor Weir, personajes que influyeron en la creación de Robert Louis Stevenson, del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Aquí, en las calles de Edimburgo, es donde nació Sherlock Holmes. La vida de Conan Doyle era turbulenta, inestable y poco tenía que ver con el mundo acomodado y ordenado de su detective londinense. Conan Doyle nació aquí, en Edimburgo, en Piccadilly Place, donde estamos el 22 de mayo de 1859. Era el mayor de 3 hermanos e hijo de Charles y Mary Doyle. Su familia era de ascendencia católica anglo-irlandesa y no demasiado acomodada. Su padre, Sir Saltamon Doyle, un talentoso artista, era alcohólico crónico y sufría depresiones y epilepsia. Charles Saltamon Doyle era un artista fantástico. Hacía dibujos maravillosos con todo tipo de hadas y espíritus que emanaban de la aguja de la Catedral de St. Giles. Era epiléptico y el alcohol tenía un efecto muy rápido y muy debilitante sobre él. A veces era espantoso. Intentaba vender su ropa o cualquier cosa que encontrara en casa para comprar bebida. A veces, la madre tenía que llevar a casa un cuerpo prácticamente inerte que podía volverse violento. El tema del alcoholismo puede encontrarse constantemente en las historias, a veces acompañado de una gran brutalidad. Hay una historia que trata de un marido alcohólico que asesina a su mujer y a su amante, que podría guardar una gran semejanza con la trágica infancia de Conan Doyle y sus padres. En pocas palabras, señor Holmes, costaría trabajo encontrar un tipo más peligroso que Peter Carey. En el oficio se le conocía como Peter el Negro, no solo por su rostro atezado y el color de su poblada barba, sino también por sus arrebatos. El marido alcohólico aparece varias veces en las historias de Sherlock Holmes. Posiblemente es el efecto más obvio de su propia vida en las historias de Sherlock Holmes. Charles Doyle acabó sus días en un sanatorio. Durante su niñez, la familia cambió varias veces de dirección conforme empeoraban su situación económica y el estado de Charles. La madre de Doyle, Mary, estaba desesperada por alejar al joven Arthur de la desestabilizadora influencia de su padre. En 1868, cuando Doyle tenía 9 años, le enviaron a un internado en Inglaterra. Su familia era muy católica, así que creció inmerso en esa religión. Fue educado en Hodder y Stonyhurst, que eran escuelas jesuitas. Pero otra de sus influencias fueron las historias de caballería que le contaba su madre. Ella le contaba historias de caballeros y hermosas doncellas. De hecho, sus propios hijos
hablan de la legendaria caballerosidad de Conan Doyle. Además de alimentar al lado imaginativo del futuro escritor, esas fantasías heroicas también ayudaban al joven Conan Doyle a escapar de la realidad de su difícil entorno. Conan Doyle creció en un entorno bastante pobre y era el líder de una banda callejera de Edimburgo. Incluyó eso en una de las primeras historias de Sherlock Holmes. En el empeño por mantener a su familia, solicitó una plaza en Edimburgo para estudiar medicina. Aunque ingresó, no era ni de lejos el típico estudiante. Mientras estudiaba medicina en la Universidad de Edimburgo, Conan Doyle se alojó aquí, en George Square, que ahora está rodeado de edificios universitarios. Todavía hay una placa que lo recuerda. Se fue de aquí en 1880 para embarcarse en la mayor aventura de su juventud. Una aventura que dijo después le convertiría en un hombre. Le habían inculcado que debía ser bueno, que debía tener una profesión, y qué mejor profesión que la de médico con la que puedes vivir cómodamente el resto de tu vida. Él odiaba Stonyhurst y tampoco le gustaba especialmente la Universidad de Edimburgo. Siempre lo vio como una pesadez. De hecho, no le gustaba mucho el trabajo y tampoco lo encontraba fácil. Aunque seguía estudiando, la mañana del 28 de febrero de 1880, Conan Doyle se enroló en el ballenero groenlandés Hope para un viaje de varios meses dedicados a la peligrosa labor de cazar ballenas y focas. Volvió a Edimburgo con 50 libras, y ese periodo de su vida tendría un profundo efecto en el joven. Subí a bordo del ballenero siendo un joven desordenado y volví convertido en un hombre hecho y derecho. Ciertamente no obtuvo buenas notas. Fue rechazado en todos los hospitales a los que se presentó y se vio obligado a embarcarse en un ballenero para ganar dinero, porque solo cierto tipo de personas se embarcaban en los balleneros. Era un trabajo muy duro. Con esas experiencias tan diferentes a sus espaldas, volvió a Edimburgo para seguir con sus estudios en la Facultad de Medicina. No tenía ni idea de que el tiempo que pasaría aquí le daría la inspiración para crear a Holmes. Para los estudiantes era normal ampliar estudios, cosa que también hizo Conan Doyle. Y fue precisamente en esos cursos donde conoció al hombre que se convertiría en la mayor inspiración para el personaje de Sherlock. Aquel hombre era el doctor Joseph Bell. Conoció a Bell porque le daba clases de cirugía en la Universidad de Edimburgo. Era un cirujano muy popular. Tenía muchísimos alumnos en sus clases. Y no solo les enseñaba técnicas quirúrgicas, también hacía deducciones y observaciones sobre la gente con la que trataba. Muchas personas que conocieron a Bell observaron que los atributos físicos del ilustre profesor eran muy similares a los de Sherlock Holmes. Conan Doyle apuntó en sus memorias que Bell era delgado, con la nariz grande, de rostro aguileño, que andaba a trompicones y tenía una voz aguda y estridente. La voz de Holmes no se menciona en términos descriptivos, pero si nos fijamos en las historias, aparece como una voz aguda y estridente como la de Joseph Bell. Otras muchas características de Sherlock Holmes parecen estar directamente relacionadas con Bell. El carácter de poeta, deportista y amante de los pájaros. Pero lo más significativo de su parecido con Sherlock Holmes es esa característica fundamental de su brillante mente diagnóstica. Joe Bell no solo era un médico especialista, en lo que también era brillante, además de un maestro en el arte de mirar a una persona y poder decir su oficio, su lugar de residencia, su estatus en la vida. Sherlock Holmes es famoso por su razonamiento deductivo, y eso es algo que venía de la formación médica de Conan Doyle. Joseph Bell era conocido por usar ese razonamiento. Se fijaba en las pistas y solo con observar las dolencias de sus pacientes podía deducir muchas cosas sobre su origen. Es posible que Doyle conociera a Bell en 1878, en una clase de cirugía clínica.
Los estudiantes estaban allí y entonces entraba el primer paciente. Y antes de que pudiera abrir la boca, Bell le decía al paciente: «Ah, amigo, veo que ha estado en el ejército». Sí, señor. Recién licenciado, suboficial, regimiento Highlands, estacionado en Barbados. Y cuando le preguntaban cómo podía saber todo eso, él respondía: «Caballeros, el hombre es respetuoso, pero no se ha quitado el sombrero como hacen en el ejército. Pero, aunque llevara tiempo licenciado, sabría que debía quitárselo. Además, tiene un aire autoritario y sin duda es escocés. En cuanto a Barbados, su dolencia es elefantiasis, que es una enfermedad de las Indias Occidentales, no británica». A los estudiantes, por supuesto, les encantaba esa representación, porque eso es lo que era. Él enseñaba a ser observador. Doyle recordaba todo eso. Tomó muchas notas que años después le sirvieron para crear a Sherlock Holmes. Aunque hay características de Bell en el comportamiento de Holmes, e incluso Doyle lo reconoció en una carta que le escribió a su antiguo profesor, también hay pruebas de que Holmes estaba inspirado en otras personas que conoció a lo largo de su vida como estudiante. Encarnaba a varias personas, sobre todo en las primeras etapas. Recurrió a esas personas para crear a Holmes, pero después Holmes empezó a tener personalidad propia. Estamos en el cementerio de Dean, un poco alejado del centro de Edimburgo y de la Facultad de Medicina. Aquí, junto a una de las tapias del cementerio, está la tumba del doctor Joseph Bell, a quien, según Conan Doyle, le debe Sherlock Holmes. Los estudiosos de Holmes parecen estar de acuerdo, pero la única similitud real entre Sherlock y el doctor Joseph Bell era esa increíble capacidad para la deducción. Puede que el carácter benévolo de Bell no sea la mayor influencia en la creación de Sherlock Holmes. Si investigamos más la vida de Conan Doyle, empiezan a emerger unas influencias más inquietantes. ¿Hay un lado oscuro en esta historia? En 1875, un tal doctor Brian Charles Waller se convirtió en el inquilino de Doyle, y al parecer fue él quien convenció a Conan Doyle para que estudiara medicina. De hecho, Brian Charles Waller fue una de las primeras influencias para el auténtico Sherlock Holmes. Sherlock Holmes tenía un lado oscuro, y se cree que estaba basado en un hombre a quien Conan Doyle debió conocer muy bien. Brian Charles Waller. Conforme la situación económica de los Doyle empeoraba debido a la adicción al alcohol de Charles Doyle, el alquiler que Waller pagaba a la familia sin duda los salvó del asilo. Brian Charles Waller era un médico especializado en patología que quería una plaza en la universidad y se llamaba a sí mismo patólogo consultor. De hecho, Doyle utilizó esa palabra con Sherlock Holmes, pues decía que era un detective consultor. También era muy mandón, muy creído, seguro de saber todas las respuestas, muy rápido en sus decisiones y, en cierto modo, tan consciente de cuánto sabía que podía resultar antipático. Una de las cosas más importantes que aportó Brian Charles Waller a Sherlock Holmes fueron los aspectos más antipáticos del personaje. Al principio a Watson no le gusta nada Holmes, pero poco a poco va descubriendo que no es un charlatán y que es muy bueno en lo suyo. Al parecer, Waller era un buen médico investigador, pero hacía comentarios muy malintencionados sobre el resto de médicos. De hecho, la grosería de Holmes con todo el mundo, desde las creaciones de Edgar Allan Poe hasta los inspectores de Scotland Yard, está inspirada en Waller. Influido por Waller o no, parece que la relación de Conan Doyle con él fue muy compleja y seguramente perturbadora. No estoy seguro de si Arthur Conan Doyle se llevaba muy bien con Waller, pero fue una gran influencia para la familia. Lo que sí sabemos es que Meryl Doyle, la madre de Conan Doyle, tras fallecer su marido, se fue de Edimburgo. Recibió una casita en Yorkshire.
en la finca de Brian Charles Waller. Él vivía en la casa grande y ella en la pequeña. Puede que estuviera enamorado de la hermana mayor de Conan Doyle. Hay indicios de que así era, pues escribió algunos poemas sobre su música. Pero también es posible que se enamorara de la madre de Conan Doyle. Sin duda, Waller se llevaba muy bien con la señora Doyle. Pero otro dato curioso es que una de sus hermanas, y esto quiero recalcarlo, una de sus hermanas se llamaba Brian. Es posible que la influencia de Waller en Sherlock Holmes estuviera detrás del asesinato del personaje en un intento de ficción por librarse de una parte desagradable de su vida. ¿Es concebible que esa fuera una de las razones para el asesinato de Sherlock Holmes? Puede que se hicieran acusaciones de adulterio. Yo dudo que realmente hubiera algo de eso, pero es posible que Conan Doyle temiera la existencia de una relación física entre su madre y Brian Charles Waller, y eso haría crecer su resentimiento hacia Waller. Sin duda, esa situación familiar junto con la reclusión de su padre en el asilo debieron tener un efecto psicológico importante en el joven Conan Doyle. Debido a esas tempranas experiencias psicológicas, el hundimiento de su padre, la influencia de Waller y las dificultades de su niñez, no extraña que Conan Doyle añadiera elementos oscuros al carácter de Holmes que podían resultar inquietantes. De Holmes se ha dicho que era maníaco depresivo, y hay pruebas de drásticos cambios de humor en las historias. También se ha hablado del hecho de que consumiera cocaína y en ocasiones morfina. Watson dice que cuando Holmes estaba aburrido y su mente no tenía ningún texto, consumía cocaína en una solución al 7%. No era una dosis excesiva, pero sí suficiente para crear una dependencia. En varias ocasiones, el Dr. Watson advierte a Holmes de que tomar cocaína es peligroso, pero él sigue haciéndolo. Es una sustancia muy peligrosa y puede crear adicción rápidamente. Ese inquietante aspecto del carácter de Holmes hace que muchos se pregunten por los motivos del autor para presentar a su héroe con tantos defectos. Pero las conexiones con su infancia parecen estar claramente detrás. Sin duda hay un eufemismo para la adicción a la bebida del padre de Conan Doyle. Así que Holmes fuera adicto a la cocaína no es tan sorprendente. Si Holmes tenía una adicción grave, todas las descripciones de Watson sobre la actividad nerviosa de Holmes cobrarían sentido. La agitación, la habilidad de trabajar durante días sin dormir lo suficiente e incluso nada, los repentinos cambios de humor y las repentinas caídas en un estado comatoso. Todo parece sugerir el uso prolongado de un fuerte narcótico. Además de las influencias psicológicas que dan forma al carácter de Sherlock, también está la sociedad en la que vive Holmes y donde se desarrollan las historias. Conan Doyle no podía dejar de lado los aspectos más oscuros de la época en la que vivía. La sociedad victoriana de finales del siglo XIX tenía que enfrentarse al éxito, pero también a un miedo constante de que las cosas salieran mal. Las historias de Sherlock Holmes se desarrollan entre 1881 y 1903. En esa época, la parte final de la era victoriana, el Imperio Británico estaba en su apogeo y Londres era el centro de todo. Sin embargo, pese a la aparente estabilidad del imperio, muchos sentían que era el final de una era. Hay una paradoja en cuanto a Sherlock Holmes. ¿Cuál es esa extraordinaria calidad que hace que ese excéntrico detective victoriano del siglo XIX sea tal fenómeno? ¿Qué tenía para atraer tanto la atención del público victoriano? Parece que había algo en esas historias que satisfacía las necesidades de una sociedad que estaba a punto de entrar en el emocionante y aterrador mundo del siglo XX. Un siglo que amenazaba con acabar con todo lo conocido y todo lo que parecía seguro. Los lectores de los relatos cortos de Sherlock Holmes se sentían atraídos por ese omnisciente detective que al final siempre conseguía arreglarlo todo. Entonces la gente empezaba a coger el ferrocarril. El metro de Londres ya funcionaba.
El automóvil iba a llegar con el nuevo siglo, pero en el mundo de las historias de Sherlock Holmes había lámparas de gas, coches de caballos y, sí, trenes de vapor. Pero la gente no miraba hacia la tecnología moderna. Yo creo que prefería recordar una época anterior más segura, cuando aún estaba al borde de una gran revolución social. Los relatos cortos de Holmes empezaron a tener éxito hacia 1890. Una época en la que Londres estaba creciendo vertiginosamente, cosa que asustaba mucho al lector medio de la revista. Pero en esta revista se podían encontrar una serie de relatos cortos sobre un hombre que podía entender cosas dentro de toda esa locura londinense, que trabajaba en terrenos profesionales y cuya profesionalidad iba aumentando pese a no ser policía. Y esa aventura, la omnisciencia, la profesionalidad, la ciencia, todo eso abría un nuevo mundo muy emocionante mientras daba sentido al aterrador mundo que ya existía. Entonces, en otoño de 1887, antes de la aparición de Jack el Destripador en las calles de Whitechapel al año siguiente, Londres estaba lista para la llegada del brillante y excéntrico detective Sherlock Holmes. Sin duda, los lectores estaban familiarizados con los malos, como Jack el Destripador, por la prensa. Por tanto, creían en la maldad y en los crímenes espantosos que se podían cometer. Así que hacían uso de esas experiencias al leer las historias de Sherlock Holmes, cuando Watson escribía sobre la gente, sobre quién era el peor hombre de Londres o la persona más malvada. La oscuridad y la luz serían el pan de cada día para Conan Doyle cuando trabajó como médico joven en Southsea, en el sur de Inglaterra. Mientras esperaba a sus pacientes en su consulta, escribía historias y después recordaría cómo dividía su tiempo entre sus pacientes y la literatura. Es difícil decir qué parte sufrió más. Conan Doyle empezó a practicar la medicina en Southsea y en los meses de verano no tenía muchos pacientes. Estaba más ocupado en invierno, con todos los constipados, ataques de tos y ese tipo de cosas. Escribía unas cartas a los periódicos y algunos artículos cortos, pero él aspiraba a escribir una novela. Después de varias respuestas negativas, Holmes apareció por primera vez en una novela de 200 páginas titulada Estudio en Escarlata. Conan Doyle encontró una plataforma inusual para su debut, la edición de 1887 del colorido anuario Beaton's Christmas. Fue una de las cosas más destacadas del anuario de 1887. Y después de aquello, la revista Strands se puso en contacto con él para publicar las historias de Sherlock Holmes. Las historias de Holmes llegaron en el momento justo y los lectores aumentaron rápidamente. Conan Doyle y su creación harían historia en el mundo editorial. Estoy recorriendo Upper Wimpole Street, una poca calle de Marylebone Road, y aquí a la izquierda está el número 2 de Upper Wimpole Street. Aquí es donde Conan Doyle se estableció como oftalmólogo, pero sus pacientes brillaban por su ausencia, así que mientras esperaba a que llegaran, empezó a hacer ajustes a los personajes de Holmes y Watson. Esta es una dirección importante para Conan Doyle y su creación, porque si no fue donde nació Sherlock Holmes, es el lugar donde empezó a madurar. Las historias de Sherlock Holmes triunfan y rápidamente se venden 500.000 ejemplares. Entonces llegó la prueba real, cuando editorial tras editorial, todos querían que apareciera en sus revistas familiares. De hecho, se creó todo un nuevo mundo alrededor de Sherlock Holmes. Él no pensaba mucho en el resto de escritores de misterio. Él fue el primero que inventó hacerlo como es debido, trabajando la caracterización y todo lo demás. Sin duda, la reacción del público fue creciendo, haciéndolo tan popular. Cuando Conan Doyle publicó por entregas las historias de Sherlock Holmes en Strand, primero El Sabueso de los Baskerville en 1901 y después El Valle del Terror, la gente estaba tan enganchada que no se perdía un capítulo. En ese sentido, Conan Doyle prefigura el serial moderno. Podría decirse que Conan Doyle no solo había creado el serial, sin duda creó un nuevo tipo de ficción. Las historias de Sherlock Holmes fueron el inicio de las historias detectivescas como género y fueron, en cierto modo, el origen de muchos de los programas que podemos ver ahora en televisión.
La novela detectivesca actual y las películas o series de televisión están basadas en la fórmula que propuso Conan Doyle, no solo en sus dos personajes, sino también en el razonamiento deductivo. Sin él, seguramente no existiría la popular serie CSI, por ejemplo. No sería excesivo decir que Conan Doyle es el padre, sino el padrino, de toda la ficción detectivesca moderna. La novedad de las historias de detectives cautivó a un mundo literario repleto de gente como Edgar Allan Poe o Robert Louis Stevenson. Puede que todos utilizaran detectives en sus novelas e historias de misterio, pero muchos han caído en el olvido. Fue la calidad original de Sherlock Holmes la que daría lugar a la siguiente revolución literaria, basada en obras de misterio y detectives. Watson y Holmes fueron la primera pareja de detectives, y desde entonces, casi todos los detectives de éxito han sido una pareja. Muchas veces se ha dicho que Poirot y Hastings debían ser descendientes de Holmes y Watson. En general, la fórmula actual es que haya un par de detectives, uno listo y el otro no tanto. Sin embargo, los simpáticos y creíbles personajes de Conan Doyle comparten protagonismo con otros igualmente antipáticos. Cuidadosos estudios de las manifestaciones más oscuras de la naturaleza humana. ¿Qué tenía la sociedad victoriana, o más bien Conan Doyle, para crear a personajes como Moriarty? ¿Estaban basados en algún mal que el escritor observó en la sociedad? Son villanos tan vigorosos y naturales como el propio héroe. También es significativo que los villanos sean normalmente personas de clase media o aristócratas. El rufián del trabuco no es el problema. Son las figuras que deberían ayudar a la sociedad las que se aprovechan de ella y la destruyen. Moriarty es como una figura mítica. Siempre está al acecho. Pero aunque Holmes lo describe como malvado, yo no creo que lo sea. Lo que parece que inspiró realmente a Conan Doyle para describir rigurosamente a personajes malvados fue la violencia doméstica, la posible influencia del alcoholismo de su padre y cualquier tipo de violencia que ocurriera en su familia. Eso puede verse en las historias, y yo creo que sin duda eso es más aterrador para el lector actual que los ingeniosos planes del profesor Moriarty. Yo creo que sí, que hay una conexión porque la gente de esa época no era tan sofisticada. Y había mucha superstición entre el público general que quería creer en cosas como fantasmas, espectros y esas cosas. Creo que se alimentaba de lo que el público creía que existía o esperaba que existiera. Parece que lo que le convirtió en tal fenómeno en los albores de la era eduardiana fue que las historias captaban un clima popular y que muchos podían identificarse con las aventuras de Holmes y Watson. Sin duda, el público tenía apetito por los asesinatos terribles, por el horror, por la aparente maldad sin motivo de los asesinatos de Jack el Destripador. Holmes no se presentaba como una figura escapista. No contaba historias de evasión. Decía que ocurrían cosas malas, pero que se podían sobrellevar. Y las historias están repletas de tragedias sociales, cosas que Holmes solo puede explicar y tragedias que no puede remediar. Esa es una de las mejores cosas de esos relatos. No intentan introducirte en un mundo que no existe. Hay una gran cantidad de villanos, todos perfectamente caracterizados y perfectamente descritos para el lector, para que pueda creérselos. De hecho, como eran tan creíbles, cuando mató a Holmes, la gente pensó que era una persona real y llevó brazaletes de luto en su memoria. No es difícil imaginarse a los lectores de la revista Strand paseando por Londres, cogiendo el último número para leer las aventuras de Sherlock Holmes en un entorno familiar que conocían y entendían.
Su popularidad era tan grande que en cuestión de meses Holmes eclipsó a su creador y el imaginario Sherlock siguió adelante hasta conseguir la inmortalidad, dejando a su autor con un dilema. La cuestión es, después de haber creado todo ese mundo de personajes y concretamente haber creado a Sherlock Holmes, ¿por qué decidió acabar con él? Matar a su propia creación. Doyle estaba disfrutando de una fama y un éxito económico sin precedentes, pero como escritor le frustraba que su vida estuviera centrada y abrumada por el todopoderoso personaje de Holmes. Él quería escribir ficción seria. Hacia finales de 1891, Conan Doyle empezaba a cansarse de su creación y de la existencia paralela del personaje de Sherlock Holmes con su vida propia. Puede que sintiera que Holmes estaba haciendo sombra a su obra más seria. El personaje de Holmes se apoderó de la vida de Conan Doyle, sin duda. Él tenía grandes aspiraciones para sus obras, pero el personaje de Sherlock Holmes superó a la vida de Conan Doyle. Puede que para algunos Conan Doyle no fuera un escritor con mayúsculas, y su creación de Holmes le llevó a la categoría de literatura barata. En ese sentido, no es difícil comprender cómo Holmes llegó a ser más grande que él. Yo diría, a riesgo de ser polémico, que no era una persona literaria. No creo que leyera mucho. Aunque tenía una biblioteca, no sé si realmente leía algo. No creo que fuera una persona muy culta. Por lo que se sabe de su vida y sus influencias, hay 3 posibles razones para que el escritor quisiera eliminar a Holmes de su vida. La respuesta más sencilla podría estar relacionada con lo que él pensaba de sí mismo como autor. La primera razón sería su ambición por hacer algo un poco más interesante. La segunda podría ser su necesidad de enfrentarse a sus posibles defectos como un auténtico buen escritor. Conan Doyle no quería que le recordaran por sus creaciones de ficción, sino por sus novelas históricas, sus escritos históricos y su trabajo más serio. Puede que por eso decidiera acabar con él. Era una persona muy ambiciosa, así que aunque esos libros le habían proporcionado mucho dinero, quería alcanzar sus aspiraciones. Conan Doyle estaba muy contento con su creación. Pero a medio camino de la primera serie de relatos cortos, sintió que las historias de Holmes no eran de calidad. Solo le proporcionaban dinero. Pero lo que él quería escribir era historias de caballería, de valientes caballeros. Eso era lo más importante para él. La tercera razón es quizás más compleja que la evidente. Estaba cansado del personaje. ¿Es posible que los aspectos más oscuros de su vida estuvieran estrechamente relacionados con su personaje hasta el punto de no poder aguantarlo? Abrumado por el fenómeno Sherlock Holmes, Conan Doyle empezó a rechazar a su oscuro alter ego y las experiencias de su infancia. Puede que solo hubiera una razón. No creo que Sherlock Holmes tuviera nada que no le gustara a Conan Doyle. Pero las historias estaban escritas de un modo muy superficial. Conan Doyle las escribió muy rápidamente. Hizo muy pocos cambios en la mayoría de ellas después de haberlas escrito. Eso significa que reflejaban su propia vida mucho más de lo que creemos. Era obvio que Conan Doyle estaba escribiendo sobre las cosas más difíciles de su vida al escribir sobre el alcoholismo, la adicción a las drogas y la violencia. No sorprende, por tanto, que quisiera librarse de ellas para siempre a través de su personaje. Incluso antes de terminar de escribir la primera docena de historias, le dijo a su madre que quería que la última fuera la última de verdad, que iba a matar a Holmes. Y su madre le dijo: No puedes, no debes. No lo hagas. Ella sabía que algo era bueno cuando lo veía. Sin embargo, las palabras de su madre fueron desoídas. Conan Doyle estaba a punto de tomar la decisión más importante de su carrera. Conan Doyle llegó rápidamente a la conclusión de que tenía que matar a Sherlock Holmes. Pero, ¿cómo llevaría a cabo el asesinato? Optó por una solución radical para su dilema. Conan Doyle escribió a su madre para informarle de cómo tenía previsto terminar con él de una vez por todas, pues me quita tiempo para pensar en cosas mejores. Conan Doyle escribió una segunda serie,
y al final estaba totalmente decidido a librarse de Sherlock Holmes. En El problema final, publicado en Strand en diciembre de 1893, Holmes se encuentra con el profesor Moriarty, su archienemigo, por última vez, en un enfrentamiento fatal para ambos. Estando de vacaciones en Suiza, conoció las famosas cataratas de Reichenbach y pensó que serían un magnífico lugar de descanso para el pobre Sherlock. Sin embargo, librarse de Holmes resultó no ser tan fácil como pensaba. Dijo que pretendía dejarlo allí, aunque eso significara enterrar su cuenta bancaria con él. Y al público, por supuesto, no le gustó nada esa decisión. La decisión estremecería al público victoriano. Tras publicar El problema final, Doyle recibió cartas de lectores consternados rogándole que no dejara morir a Holmes. Cuando Holmes murió en El problema final, algunos trabajadores de la ciudad pasearon por Londres llevando brazaletes de luto en memoria de Sherlock Holmes, como si fuera una persona real. Y las ventas de la revista Strand cayeron en picado. Algunos miembros de la familia real dijeron estar consternados y el público general se alzó contra la revista Strand y Conan Doyle. Es rigurosamente cierto que el editor y el autor recibieron cartas de lectores muy enfadados. Conan Doyle citó alegremente en su autobiografía una de las frases de una señora que empezaba con «¡Tú, bruto!». Los miedos de la madre de Conan Doyle se hicieron realidad cuando 20.000 lectores cancelaron su suscripción a la revista Strand, indignados por la muerte de su héroe. Conan Doyle se vio abrumado por la reacción. Me asombró mucho la preocupación expresada por el público. Sin embargo, pronto se vería apartado del alboroto del público por una tragedia personal que alteraría por completo el mundo del escritor. A su mujer, Luisa, le diagnosticaron tuberculosis. Conan Doyle decidió cuidarla él mismo, y su dedicación y entrega la mantuvo con vida hasta el siglo XX. Pero ese sería solo el primero de una serie de duros golpes. Puede que el estrés causado por la muerte de su padre, Charles, y después de su hijo, Kingsley, en la Primera Guerra Mundial, fuera el desencadenante de la nueva pasión del autor por lo oculto y el espiritismo, la creencia de que los espíritus de los muertos podían comunicarse con los vivos, o como él lo llamó, la vida más allá del velo. Con la búsqueda de consuelo tras esas tragedias personales, se convirtió en uno de sus mayores defensores. Pero lo siguiente que hizo en su vida fue demostrar que seguía estando en lo más alto como escritor supremo de ficción detectivesca. Durante los siguientes 8 años, Doyle excluyó a Holmes de su vida y se concentró en sus otras obras. Pero en 1901 tuvo una idea para su trabajo más legendario hasta la fecha, con la que dejaría su marca durante años. Pero esa novela necesitaba un detective, y como no quería crear un nuevo personaje, ¿por qué no usar a Holmes? El sabueso de los Baskerville fue un éxito arrollador y sigue siendo una de las historias más representadas. Pero no es que resucitara a Holmes. Él presentó El sabueso de los Baskerville como una aventura que ocurrió antes del suceso de las cataratas de Reichenbach. Un editor estadounidense le dijo, deme una cifra, así que Conan Doyle le dio una cifra que pensaba que sería demasiado alta. Sin embargo, el editor le dijo, de acuerdo, ¿cuándo podría enviarme la primera? Aquello convirtió a Conan Doyle, y creo que sigue siéndolo, en el autor mejor pagado por palabra del mundo. Puede que lo haya superado J.K. Rowling, pero pocos más pueden decirlo. La gran acogida del sabueso de los Baskerville demostró que la pasión por el gran detective seguía siendo muy fuerte. Inevitablemente, la historia se hizo tan popular que se dice que reconsideró la posibilidad de resucitar a Holmes. Y después de todo, como señaló alguien, le dio una muerte a Holmes que no necesitaba la presencia de cadáver. Finalmente Conan Doyle se rindió ante las demandas del público que pedían más historias de Holmes. En 1903 resucitó a Holmes en La casa vacía, explicando que Holmes no había caído en las cataratas después de todo.
Hay algunas opiniones sobre la importancia de los años misteriosos o la gran pausa, como se le llamó. Pero para explicar la ausencia, Conan Doyle hizo que Holmes se fuera a conocer al Dalai Lama y a hacer varias cosas para la realeza europea. Básicamente, podríamos decir que fue a buscarse a sí mismo. Se tomó unos años sabáticos. Pero en realidad Holmes nunca se fue. Poco después de su reaparición, un emprendedor actor estadounidense, William Gillette, expresó su interés por revivir al personaje de Holmes, interpretándolo en el teatro. Sin embargo, Gillette quería actualizar la historia y con cierta aprensión escribió a Conan Doyle, proponiéndole algunos cambios menores. William Gillette escribió a Conan Doyle y le preguntó si podía casar a Sherlock Holmes. Conan Doyle tenía tan poco interés en aquel momento que le dijo, puede casarle, asesinarlo o hacerle lo que quiera. Y eso hizo. Aquella reacción parecía sugerir que la relación que tenía Conan Doyle con el personaje que había creado seguía siendo compleja. Cuando el actor llegó a Inglaterra y quedó con Doyle para leerle la obra revisada, Conan Doyle le prestó la máxima atención, y cuando la reunión llegaba al final, estuvo un rato pensativo. Y lo que dijo después fue tan revelador como contradictorio. Me ha gustado volver a ver a mi viejo amigo. Yo creo que la relación de Conan Doyle con su personaje, sobre todo al final de su vida, era una especie de Jekyll y Hyde. Por un lado, probablemente amaba al personaje porque le dio poder y dinero y le hizo famoso. Pero por otro lado, le restó valor a lo que realmente quería hacer, que era su espiritismo, sus relatos históricos, etc. Así que era como un arma de doble filo, una relación de amor-odio. Corría el año 1914. Conan Doyle no podía saber que el mundo de ficción que había creado se vería eclipsado por la tragedia y que el antiguo orden que había conocido se perdería en las trincheras del norte de Francia. Con el estallido de la Guerra Mundial, la vida personal de Conan Doyle cambiaría trágicamente y por eso volvió a recurrir al movimiento espiritual. Supongo que el interés de Conan Doyle por el espiritismo no floreció realmente hasta después de la Gran Guerra, cuando mataron a su hijo Kingsley y a su hermano Ince. Se volvió espiritista porque después de la Primera Guerra Mundial era muy consciente de la gente que había muerto porque incluía a su hijo y a su hermano. Viajó mucho debido al espiritismo. Fue a Australia y Estados Unidos para dar conferencias. Podía escribir una historia, conseguir dinero por ella y después invertirlo en lo que él consideraba que era su propósito en la vida, extender el mensaje del espiritismo. El legado de Conan Doyle se extendería mucho más allá de lo que había imaginado al crear el personaje de Holmes. A través de una serie de relatos cortos de aventuras, dio origen a una nueva cultura popular, le dio uno de los héroes más imperecederos a una nueva generación de lectores e introdujo la ciencia de la deducción en el siglo XX. ¿Aquello acabó con sus demonios? ¿Podría dejar por fin que Holmes se desvaneciera en la oscuridad? Cuando dijo que Holmes se había retirado a Sussex para criar abejas, el propio Conan Doyle recibió cartas dirigidas a Sherlock Holmes a la atención de Arthur Conan Doyle. Conan siguió escribiendo historias de Sherlock Holmes de vez en cuando, casi hasta el final de su vida. Era como una aceptación resignada. Él escribía una historia y aceptaba cualquier cifra que los desquiciados editores querían darle. Después de matar a Holmes en El problema final y resucitarlo y devolvérselo al público, decidió dejar que su héroe se retirara lejos de Londres, reflejando la propia vida del autor en aquella época. Los largos paseos por las colinas de Sussex y la cría de abejas se convertirían en las actividades de los últimos años del mejor detective del mundo. Y en 1927, Conan Doyle decidió que era el momento de que su creación diera su último saludo. Mientras redactaba las últimas líneas de la aventura de Soscombe Hall Place, quedó claro que ya se había cansado de las aventuras del gran Holmes. Acabó dejando al público con ganas de más, pero no quería convertirse en un fabricante de seriales. Él quería probar otros tipos de escritura y eso hizo. Cuando las últimas historias se publicaron en libro bajo el título de El archivo de Sherlock Holmes,
Conan Doyle añadió su propia despedida a su creación. Temo que el señor Sherlock Holmes se haya convertido en uno de esos tenores famosos que, después de sobrevivir a su época, siguen tentados de salir a saludar varias veces a su indulgente público. Eso debe terminar y debe seguir el camino de toda la carne, material o imaginaria. Doyle murió el 7 de julio de 1930. Un periódico de Nueva York le dedicó la portada y regaló a sus lectores un titular humorístico sin pretenderlo. Conan Doyle muere de la fama de Sherlock Holmes. Pero fue el Daily Herald el que dio el titular más memorable, confirmando para muchos la extraordinaria relación que se había establecido entre el autor y su creación. Sir Arthur Conan Doyle ha muerto. Larga vida a Sherlock Holmes. Doyle dejó un considerable e imperecedero legado. 4 novelas y 56 relatos cortos sobre su detective de ficción. Irónicamente, sus otras obras suelen quedar olvidadas. Edimburgo quiso homenajear el nacimiento de su hijo predilecto aquí, en Piccadilly Place. No se eligió una estatua de Conan Doyle, sino una de su creación, Sherlock Holmes. Tanto en vida como en muerte, Conan Doyle sigue eclipsado por su famoso personaje. De hecho, por un giro un tanto cruel, dado que la infancia del autor se vio arruinada por el alcoholismo de su padre, lo único que conmemora el nacimiento de Conan Doyle, aparte de esa plaquita de la pared, está al otro lado de la calle y es un pub llamado el Conan Doyle. Hoy en día, todavía hay gente que piensa en Sherlock Holmes sin pensar en Conan Doyle. Pero es injusto, porque sin Conan Doyle no habría habido Sherlock Holmes. ¿Qué tenía ese excéntrico detective del siglo XIX que lo hizo tan singular? ¿Cuál es esa cualidad extraordinaria que lo convirtió en un fenómeno? ¿Y por qué sigue siendo relevante hoy? ¿Qué tiene para seguir manteniendo nuestra atención y hacer que el público del siglo XXI siga viendo películas taquilleras y series de televisión basadas en él? Supongo que es curioso que un personaje que se creó hace más de 120 años siga siendo popular y se le siga considerando relevante. Es una especie de bohemio. Y eso atrae al rebelde que todos llevamos dentro. Para el público victoriano, Sherlock Holmes era un avanzado a su época con todas sus deducciones y sus peculiaridades. Para el público del siglo XXI es precisamente lo contrario. Es como un enlace a otra época, una época que posiblemente fuera mejor. La cuestión es que sus valores, sus instintos y sus deducciones son igual de válidos ahora que entonces. A pesar de las pasiones que levantó Sherlock Holmes a lo largo de su vida de ficción, durante los años siguientes, conforme el interés por las historias ha ido creciendo, cada vez hay más gente que asegura que existió un Sherlock Holmes real. El hombre, por supuesto, es de ficción. Al menos eso parece, aunque hay todo un mundo deseando que exista. Yo creo que nos atrae algo que es peligroso, pero seguro. Es seguro porque está en el pasado. Y también porque sabemos que Sherlock Holmes está ahí y que nos sacará de cualquier cosa. Mientras el misterio y la intriga siguen rodeando la leyenda de Sherlock, hay algo en esas historias que hace que el lector intente llegar más allá de la superficie para descubrir algo más grande que las propias historias. Quizás la razón sea muy sencilla. Doyle, o Watson, era un magnífico narrador. Las aventuras originales de Holmes siguen siendo éxitos de venta y se han traducido a más de 50 lenguas. La leyenda ha evolucionado y ahora tiene vida propia, consiguiendo así la vida eterna para Holmes y su creador. Los turistas siguen acudiendo a Baker Street en busca de la casa del gran detective, pero ¿por qué siguen viniendo a honrar a Holmes y por defecto a Conan Doyle?
Está el hecho de que el público moderno, los lectores modernos y los eruditos lo utilizan como una ventana hacia el pasado, gracias a su casi perfecta caracterización de la época victoriana, de los personajes, de los lugares y de cómo eran las cosas en la sociedad victoriana. Durante el último siglo, más o menos, la vida moderna ha perdido gran parte de la seguridad que tenía antes. Ahora uno no sabe lo que pasará el año que viene o dentro de 5 años. Tampoco sabe en quién puede confiar. Así que es muy reconfortante ir a Londres a buscar a Sherlock Holmes, que puede resolver los problemas y salvar al mundo. Sin duda hay parte de Conan Doyle en Sherlock Holmes. Puede que solo sea su humanidad o esa combinación de luz y oscuridad, algo quizás fundamental de todo ser humano. Todos tenemos una parte de Sherlock Holmes en nuestro interior. Y también una parte que querría volver a esa época victoriana, en la que la niebla llenaba las calles, cuando todo era emocionante y el Imperio Británico estaba en su apogeo y disfrutaba de esa capa de decencia victoriana. Conan Doyle estaría satisfecho con la inmortalidad de su personaje, después de haber intentado tantas veces librarse de él. Yo no sabría qué responder, pero sí que hay algo atractivo en torno a Holmes y Watson. Son una pareja de buenos amigos que resuelven problemas. Parece que esa es la fórmula que seguía Doyle y ha funcionado. Lo más importante está en el personaje de Sherlock Holmes, el bohemio. El hombre que posiblemente todos querríamos ser. Que Doyle quisiera tener esa relación tan cercana o no es algo discutible. Sin embargo, algunos sí que ven a Sherlock como la representación de la humanidad del autor, le gustara o no. Yo creo que Sherlock Holmes sigue viviendo, sobre todo porque si vamos al grano, los seres humanos sabemos que lo que nos diferencia de los animales es la razón, y Sherlock Holmes es un canto a la razón. Eso lo convierte en un personaje tan fascinante, creíble y admirable. Así que, mientras sigamos siendo seres humanos, Sherlock Holmes seguirá viviendo. Cuando reaccionamos ante Sherlock Holmes, puede que lo cierto es que estemos reaccionando ante Conan Doyle. Puede que Conan Doyle sea el hombre que mató a Sherlock, pero el personaje y el autor viven en la mente de todos los que siguen leyendo sus aventuras. A Edimburgo, la capital de Escocia. La cuestión es que todo el mundo cree que Sherlock Holmes es un personaje londinense. Y es cierto que sus historias están escritas para las calles de Londres, pero en realidad, las calles por las que estamos caminando ahora mismo, las de Edimburgo, son las que le proporcionaron el entorno a Conan Doyle para escribir sus aventuras. Estas calles, las calles de los infames asesinos Burke y Hare, de Deacon Brodie, de Mayor Weir, personajes que influyeron en la creación de Robert Louis Stevenson, del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Aquí, en las calles de Edimburgo, es donde nació Sherlock Holmes. La vida de Conan Doyle era turbulenta, inestable y poco tenía que ver con el mundo acomodado y ordenado de su detective londinense. Conan Doyle nació aquí, en Edimburgo, en Piccadilly Place, donde estamos el 22 de mayo de 1859. Era el mayor de 3 hermanos e hijo de Charles y Mary Doyle.
Su familia era de ascendencia católica anglo-irlandesa y no demasiado acomodada. Su padre, Sal Saltamon Doyle, un talentoso artista, era alcohólico crónico y sufría depresiones y epilepsia. Charles Saltamon Doyle era un artista fantástico. Hacía dibujos maravillosos con todo tipo de hadas y espíritus que emanaban de la aguja de la Catedral de St. Giles. Era epiléptico y el alcohol tenía un efecto muy rápido y muy debilitante sobre él. A veces era espantoso. Intentaba vender su ropa o cualquier cosa que encontrara en casa para comprar bebida. A veces la madre tenía que llevar a casa un cuerpo prácticamente inerte que podía volverse violento. El tema del alcoholismo puede encontrarse constantemente en las historias, a veces acompañado de una gran brutalidad. Hay una historia que trata de un marido alcohólico que asesina a su mujer y a su amante, que podría guardar una gran semejanza con la trágica infancia de Conan Doyle y sus padres. En pocas palabras, señor Holmes, costaría trabajo encontrar un tipo más peligroso que Peter Carey. En el oficio se le conocía como Peter el Negro, no solo por su rostro atezado y el color de su poblada barba, sino también por sus arrebatos. El marido alcohólico aparece varias veces en las historias de Sherlock Holmes. Posiblemente es el efecto más obvio de su propia vida en las historias de Sherlock Holmes. Charles Doyle acabó sus días en un sanatorio. Durante su niñez, la familia cambió varias veces de dirección conforme empeoraban su situación económica y el estado de Charles. La madre de Doyle, Mary, estaba desesperada por alejar al joven Arthur de la desestabilizadora influencia de su padre. En 1868, cuando Doyle tenía 9 años, le enviaron a un internado en Inglaterra. Su familia era muy católica, así que creció inmerso en esa religión. Fue educado en Hodder y Stonyhurst, que eran escuelas jesuitas. Pero otra de sus influencias fueron las historias de caballería que le contaba su madre. Ella le contaba historias de caballeros y hermosas doncellas. De hecho, sus propios hijos hablan de la legendaria caballerosidad de Conan Doyle. Además de alimentar al lado imaginativo del futuro escritor, esas fantasías heroicas también ayudaban al joven Conan Doyle a escapar de la realidad de su difícil entorno. Conan Doyle creció en un entorno bastante pobre y era el líder de una banda callejera de Edimburgo. Incluyó eso en una de las primeras historias de Sherlock Holmes. En el empeño por mantener a su familia, solicitó una plaza en Edimburgo para estudiar medicina. Aunque ingresó, no era ni de lejos el típico estudiante. Mientras estudiaba medicina en la Universidad de Edimburgo, Conan Doyle se alojó aquí, en George Square, que ahora está rodeado de edificios universitarios. Todavía hay una placa que lo recuerda. Se fue de aquí en 1880 para embarcarse en la mayor aventura de su juventud. Una aventura que dijo después le convertiría en un hombre. Le habían inculcado que debía ser bueno, que debía tener una profesión, y qué mejor profesión que la de médico con la que puedes vivir cómodamente el resto de tu vida. Él odiaba Stonyhurst y tampoco le gustaba especialmente la Universidad de Edimburgo. Siempre lo vio como una pesadez. De hecho, no le gustaba mucho el trabajo y tampoco lo encontraba fácil. Aunque seguía estudiando, la mañana del 28 de febrero de 1880, Conan Doyle se enroló en el ballenero groenlandés Hope para un viaje de varios meses dedicados a la peligrosa labor de cazar ballenas y focas. Volvió a Edimburgo con 50 libras, y ese periodo de su vida tendría un profundo efecto en el joven.
Subí a bordo del ballenero siendo un joven desordenado y volví convertido en un hombre hecho y derecho. Ciertamente no obtuvo buenas notas. Fue rechazado en todos los hospitales a los que se presentó y se vio obligado a embarcarse en un ballenero para ganar dinero, porque solo cierto tipo de personas embarcaban en los balleneros. Era un trabajo muy duro. Con esas experiencias tan diferentes a sus espaldas, volvió a Edimburgo para seguir con sus estudios en la Facultad de Medicina. No tenía ni idea de que el tiempo que pasaría aquí le daría la inspiración para crear a Holmes. Para los estudiantes era normal ampliar estudios, cosa que también hizo Conan Doyle. Y fue precisamente en esos cursos donde conoció al hombre que se convertiría en la mayor inspiración para el personaje de Sherlock. Aquel hombre era el Dr. Joseph Bell. Conoció a Bell porque le daba clases de cirugía en la Universidad de Edimburgo. Era un cirujano muy popular. Tenía muchísimos alumnos en sus clases. Y no solo les enseñaba técnicas quirúrgicas, también hacía deducciones y observaciones sobre la gente con la que trataba. Muchas personas que conocieron a Bell observaron que los atributos físicos del ilustre profesor eran muy similares a los de Sherlock Holmes. Conan Doyle apuntó en sus memorias que Bell era delgado, con la nariz grande, de rostro aguileño, que andaba a trompicones y tenía una voz aguda y estridente. La voz de Holmes no se menciona en términos descriptivos, pero si nos fijamos en las historias, aparece como una voz aguda y estridente como la de Joseph Bell. Otras muchas características de Sherlock Holmes parecen estar directamente relacionadas con Bell. El carácter de poeta, deportista y amante de los pájaros. Pero lo más significativo de su parecido con Sherlock Holmes es esa característica fundamental de su brillante mente diagnóstica. Joe Bell no solo era un médico especialista, en lo que también era brillante, además de un maestro en el arte de mirar a una persona y poder decir su oficio, su lugar de residencia, su estatus en la vida. Sherlock Holmes es famoso por su razonamiento deductivo, y eso es algo que venía de la formación médica de Conan Doyle. ¿Revelaba demasiado de sí mismo a través de las aventuras de su famoso personaje? ¿Qué mostraba de su propia vida? ¿Ese asesinato de ficción revela un lado oscuro de una historia secreta tras la leyenda? Es posible que el mejor detective del mundo esté basado en un cóctel de perturbadoras influencias de la infancia del autor. Estoy plenamente convencido de que Sherlock Holmes está basado en gran parte en un personaje real. Cuando uno escribe su primera novela, suele basarse en sí mismo o en alguien a quien conoce muy bien. También se le ha descrito no como un personaje, sino como una colección de características, y son esas características las que le dan la vida. El Dr. Watson escribe sobre él con mucho detalle. ¿Eso significa que hay parte de realidad en él? Yo creo que sí, seguramente. Esa idea de una persona real tras el personaje de Sherlock Holmes ha llevado a mucha gente a creer que existió de verdad. Acabo de salir de la estación de Baker Street y estoy caminando por una de las calles más famosas del mundo, Baker Street, en Londres. Y aquí a la izquierda tenemos una de las direcciones más famosas del mundo, 221B de Baker Street. Conan Doyle dijo una vez que él nunca había estado en Londres cuando empezó a escribir las historias de Sherlock Holmes, pero en realidad visitó Londres cuando tenía 7 u 8 años. De niño visitó a su familia en Londres y, según unas cartas a su madre, fueron a ver el Madame Tussauds, que en aquella época no estaba en Marylebone Road, sino en Baker Street.
Si van a su biblioteca, encontrarán un mapa de Londres. Por eso yo creo que eligió una calle al azar y dijo, aquí vivirá mi personaje. En realidad el 221B de Baker Street no existía, aunque ahora en el lado oeste de esta calle hay un museo dedicado a Sherlock Holmes. Pero, para ser sincero, la dirección, la situación, las habitaciones e incluso la ventana por la que Holmes y Watson miraban el tráfico de Baker Street, todo fue pura ficción, creada por el Dr. Arthur Conan Doyle. La historia de la vida de Conan Doyle y su camino hasta la creación de Holmes es otro enigma. Un enigma que nos lleva a 650 kilómetros al norte de Londres, donde tienen lugar las historias. Sherlock Holmes fue un fenómeno de su época. Su creador, Arthur Conan Doyle, se convirtió en el autor mejor pagado de su generación, y sus historias forjaron una nueva forma de ficción popular. Sin embargo, pese a haber creado a un personaje tan querido por una nación en 1891, en la cima de su popularidad, su creador decidió poner fin a la serie. El hombre que mató a Sherlock Holmes. ¿Por qué se deshizo de Sherlock Holmes? Las historias reflejaban su propia vida más de lo que creemos, y puede que le preocupara estar revelando demasiado. El personaje de Sherlock Holmes se apoderó de la vida de Conan Doyle, y eso le irritaba tanto que decidió que podía acabar con su personaje y lo mató. Se ha sugerido más de una vez que las contradicciones de las historias estaban ahí a propósito y que eran una especie de código que llevaba a algún tipo de revelación. Una investigación de la relación de Conan Doyle con Sherlock Holmes arroja más preguntas que respuestas. ¿Hubo algo inquietante tras la historia de su invención? ¿Qué llevó a un joven doctor de Edimburgo a crear a ese gran personaje literario? ¿Un personaje representado e interpretado más que ningún otro? Este es un viaje al mundo de Conan Doyle, para descubrir la verdad tras esa relación de amor-odio con el detective que se convertiría en su fuente de ingresos más rentable. Investigaremos la historia de la relación entre el hombre y su creación, e intentaremos averiguar por qué decidió acabar con el personaje que dominó su vida durante tanto tiempo en un dramático episodio. La muerte en Reichenbach. Todo intento de recuperación de los cuerpos era imposible. Todo terminó en un despeñarse en el abismo, abrazados el uno al otro. Vamos a averiguar las personas e influencias que estuvieron tras uno de los personajes de ficción más imperecederos de la literatura. E intentaremos responder a la pregunta de por qué, tras haber creado a un detective tan exitoso y aclamado, su autor, Sir Arthur Conan Doyle, deseó acabar con su criatura. ¿Por qué Conan Doyle quiso deshacerse del personaje de Sherlock Holmes? Es posible que el mejor detective del mundo esté basado en un cóctel de perturbadoras influencias de la infancia del autor. Estoy plenamente convencido de que Sherlock Holmes está basado en gran parte en un personaje real. Cuando uno escribe su primera novela, suele basarse en sí mismo o en alguien a quien conoce muy bien. También se le ha descrito no como un personaje, sino como una colección de características, y son esas características las que le dan la vida. El Dr. Watson escribe sobre él con mucho detalle. ¿Eso significa que hay parte de realidad en él? Yo creo que sí, seguramente. Esa idea de una persona real tras el personaje de Sherlock Holmes ha llevado a mucha gente a creer que existió de verdad. Acabo de salir de la estación de Baker Street y estoy caminando por una de las calles más famosas del mundo, Baker Street, en Londres. Y aquí a la izquierda tenemos una de las direcciones más famosas del mundo, 221B de Baker Street.
Conan Doyle dijo una vez que él nunca había estado en Londres cuando empezó a escribir las historias de Sherlock Holmes, pero en realidad visitó Londres cuando tenía 7 u 8 años. De niño visitó a su familia en Londres y, según unas cartas a su madre... Aquí, en las calles de Edimburgo, es donde nació Sherlock Holmes. La vida de Conan Doyle era turbulenta, inestable y poco tenía que ver con el mundo acomodado y ordenado de su detective londinense. Conan Doyle nació aquí, en Edimburgo, en Piccadilly Place, donde estamos el 22 de mayo de 1859. Era el mayor de 3 hermanos e hijo de Charles y Mary Doyle. Su familia era de ascendencia católica anglo-irlandesa y no demasiado acomodada. Su padre, Sir Altamont Doyle, un talentoso artista, era alcohólico crónico y sufría depresiones y epilepsia. Charles Altamont Doyle era un artista fantástico. Hacía dibujos maravillosos con todo tipo de hadas y espíritus que emanaban de la aguja de la Catedral de St. Giles. Era epiléptico y el alcohol tenía un efecto muy rápido y muy debilitante sobre él. A veces era espantoso. Intentaba vender su ropa o cualquier cosa que encontrara en casa para comprar bebida. A veces la madre tenía que llevar a casa un cuerpo prácticamente inerte que podía volverse violento. El tema del alcoholismo puede encontrarse constantemente en las historias, a veces acompañado de una gran brutalidad. Sherlock Holmes fue un fenómeno de su época. Su creador, Arthur Conan Doyle, se convirtió en el autor mejor pagado de su generación, y sus historias forjaron una nueva forma de ficción popular. Sin embargo, pese a haber creado a un personaje tan querido por una nación en 1891, en la cima de su popularidad, su creador decidió poner fin a la serie. El hombre que mató a Sherlock Holmes. ¿Por qué se deshizo de Sherlock Holmes? Las historias reflejaban su propia vida más de lo que creemos, y puede que le preocupara estar revelando demasiado. El personaje de Sherlock Holmes se apoderó de la vida de Conan Doyle, y eso le irritaba tanto que decidió que podía acabar con su personaje y lo mató. Se ha sugerido más de una vez que las contradicciones de las historias estaban ahí a propósito y que eran una especie de código que llevaba a algún tipo de revelación. Una investigación de la relación de Conan Doyle con Sherlock Holmes arroja más preguntas que respuestas. ¿Hubo algo inquietante tras la historia de su invención? ¿Qué llevó a un joven doctor de Edimburgo a crear a ese gran personaje literario? ¿Un personaje representado e interpretado más que ningún otro? Este es un viaje al mundo de Conan Doyle, para descubrir la verdad tras esa relación de amor-odio con el detective que se convertiría en su fuente de ingresos más rentable. Investigaremos la historia de la relación entre el hombre y su creación, e intentaremos averiguar por qué decidió acabar con el personaje que dominó su vida durante tanto tiempo en un dramático episodio. La muerte en Reichenbach. Todo intento de recuperación de los cuerpos era imposible. Todo terminó en un despeñarse en el abismo, abrazados el uno al otro. Vamos a averiguar las personas e influencias que estuvieron tras uno de los personajes de ficción más imperecederos de la literatura. E intentaremos responder a la pregunta de por qué, tras haber creado a un detective tan exitoso y aclamado, su autor, Sir Arthur Conan Doyle, deseó acabar con su criatura. ¿Por qué Conan Doyle quiso deshacerse del personaje de Sherlock Holmes? ¿Revelaba demasiado de sí mismo a través de las aventuras de su famoso personaje? ¿Qué mostraba de su propia vida?
¿Ese asesinato de ficción revela un lado oscuro de una historia secreta tras la leyenda? Fueron a ver el Madame Tussauds, que en aquella época no estaba en Marylebone Road, sino en Baker Street. Si van a su biblioteca, encontrarán un mapa de Londres. Por eso yo creo que eligió una calle al azar y dijo, aquí vivirá mi personaje. En realidad el 221B de Baker Street no existía, aunque ahora en el lado oeste de esta calle hay un museo dedicado a Sherlock Holmes. Pero, para ser sincero, la dirección, la situación, las habitaciones e incluso la ventana por la que Holmes y Watson miraban el tráfico de Baker Street, todo fue pura ficción, creada por el Dr. Arthur Conan Doyle. La historia de la vida de Conan Doyle y su camino hasta la creación de Holmes es otro enigma. Un enigma que nos lleva a 650 kilómetros al norte de Londres, donde tienen lugar las historias. A Edimburgo, la capital de Escocia. La cuestión es que todo el mundo cree que Sherlock Holmes es un personaje londinense. Y es cierto que sus historias están escritas para las calles de Londres, pero en realidad, las calles por las que estamos caminando ahora mismo, las de Edimburgo, son las que le proporcionaron el entorno a Conan Doyle para escribir sus aventuras. Estas calles, las calles de los infames asesinos Burke y Hare, de Deacon Brodie, de Mayor Weir, personajes que influyeron en la creación de Robert Louis Stevenson, del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.